Bienvenidas y bienvenidos al video donde resolveremos el tercer problema planteado en el repaso del primer examen parcial. El problema consiste esencialmente en solicitarle al usuario un número entero positivo. Este número entero positivo se debe usar para calcular el factorial y mostrárselo al usuario al final el valor del factorial y un mensaje de despedida. Algo sencillo. Empecemos entonces con la parte lógica, la receta de cocina. Primero, tengo que preguntarle al usuario que ingrese el número, asegurarme que sea un número entero positivo, muy importante, y una vez que me asegure que el usuario ingresó un valor correcto, proceder a calcular el factorial. Es algo muy sencillo. Ahora, ya que tenemos la parte lógica, los pasos que tengo que resolver, podemos empezar a programar un poco. Empecemos con la clase repaso 3 y hagamos un constructor. ¿Qué atributo se me ocurre utilizar acá? Pues, ¿qué tal el atributo número? Empecemos en cero. Y esencialmente el número es lo que vamos a utilizar para almacenar o mejor dicho, el número que el usuario ingresó. Cuando le preguntamos al usuario qué número quiere que utilicemos para el factorial, se va a guardar en este atributo. ¿Ok? El segundo método que se me ocurre que podemos hacer, entonces, según la receta, es pedirle al usuario el número. Entonces, hagamos un método pedir número y vamos a asumir que el usuario se equivoca hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, vamos a asumir que el dato válido es falso. Mientras, palabra clave ahí, mientras, significa que vamos a ocupar un while, mientras el dato válido sea falso, tenemos que preguntarle al usuario que por favor ingrese un número entero positivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el usuario ingresa una letra? Se nos cae el programa. Ocupamos entonces manejo de excepciones. Y de una vez hagamos el except para imprimir un mensaje de error en caso de que el usuario no ingrese un valor correcto. Entonces aquí podemos poner ingrese un valor válido. ¿Ok? Ahora, si el usuario ingresó un número, todo bien, la línea 12 no se cae. Pero ¿qué pasa si ingresa un número negativo? El try no es suficiente para validar esto. Tenemos que validarlo con un if. Si número es menor a 0, que decir es un número negativo, es algo inválido, debemos mostrarle al usuario un mensaje que diga, por favor ingrese números positivos. De lo contrario, quiere decir el usuario ingresó un número positivo, dato válido es verdadero, es decir el usuario ingresó información correcta. Y eso es todo pedir número, porque es que yo no tengo que hacer nada más, porque realmente lo que me interesaba a mí aquí es que número, el atributo self.número, tuviera guardado el número ingresado por el usuario. Y ya sabemos que si esta línea se ejecuta es porque no solo es un número, sino que además es un número positivo. Self número debería tener entonces la información que necesitamos para proceder a calcular el factorial. Y eso es todo el método pedir número. Colapsémoslo para que sea más fácil de leer. Y pasemos entonces ahora al método del factorial. Ahora, recordemos un momento en qué consiste el factorial. El factorial de 5, por ejemplo, consiste en la multiplicación de todos los números desde 1 hasta 5, que esto es igual a 120, por ejemplo. Pero entonces, pensándolo otra vez de manera lógica, ¿en qué consiste el factorial en esencia? En multiplicar todos los números de 1 hasta el factorial que queremos calcular, es decir, todos los números que están entre 1 y 5. Podemos ver entonces que realmente lo que tenemos aquí es un número que se va incrementando hasta llegar a ser igual a 5. Entonces, pensando un poquito en lógico, podemos replantear un poquito la forma en la que estamos pensando esto y es, tenemos que ir multiplicando los números hasta llegar a 5. ¿Cómo se puede ver esto en código? Pues podemos tener un atributo, perdón, una variable, no un atributo, llamada incremental, que va a empezar en 1. ¿Qué es esta variable incremental? Es la variable que vamos a ir utilizando para cambiar de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, y todos estos números se tienen que ir multiplicando. Entonces, ¿qué se va guardando cada vez que se haga una multiplicación?
en una variable que podemos llamar resultado, que empiece en 1. ¿Ok? Ahora, ¿hasta cuándo tenemos que dejar de incrementar la variable incremental? Pues, mejor dicho, tenemos que seguir incrementándola mientras los valores que tenga sean menores o iguales a 5 o al número ingresado por el usuario. Entonces, mientras incremental sea menor o igual al número ingresado por el usuario, ¿qué tenemos que hacer? Resultado es igual a resultado por incremental. El incremental es igual a incremental más 1. Y eso es todo. Pasemos aquí a imprimir el mensaje de el factorial es, y hacemos una concatenación. Y recuerden, si vamos a hacer una concatenación, tenemos que convertir el resultado, que es un entero, a una hilera, porque de lo contrario no podemos concatenar hileras con enteros. Ahora, antes de seguir, verifiquemos cómo es que funciona esto. Veámoslo de la siguiente forma. Aquí dentro del while voy a ir llevando la cuenta de en qué valor tiene cada uno de los atributos y de la variable número. Entonces, incremental empieza en 1, resultado empieza en 1, y recuerden, estamos haciendo el ejemplo de que el usuario ingresara el número 5. Entonces, self número es igual a 5. Bien, entonces, incremental, línea 22 es igual a 1, resultado es igual a 1. Vamos con el while. Es incremental 1 menor o igual a self número, que es 5. Es 1 menor a 5, menor o igual a 5. Correcto. Como es cierto, entramos al while. Resultado es igual al resultado por incremental. Y recuerden que en programación se resuelve el lado derecho y ese resultado se almacena en el lado izquierdo. Entonces, resultado, que es igual a 1, por incremental, que es 1, se guarda un resultado. Es decir, 1 por 1 se guarda un resultado. El resultado se mantiene entonces con este valor 1. Incremental, por otro lado, que valía 1, pasa a ser 1 más 1. Entonces, es hacer esto. Es decir, ahora incremental vale 2. Veamos a ver si el igual se debe que repetir. Es incremental que vale 2. Menor o igual a self.número, que vale 5. Es 2 menor o igual a 5, ¿cierto? Como esto es cierto, el while entra. Resultado es igual al resultado, que valía 1, por incremental, que vale 2. Es decir, 1 por 2, 2. Y ese 2 se guarda en resultado. Entonces el resultado pasa a ser 2. Vamos a la línea 29. Incremental es igual a incremental más 1. Incremental valía 2, entonces 2 más 1. Incremental entonces pasa a valer 3. Veamos si igual se repite. Es 3 menor o igual a 5. Correcto. Entonces saltamos dentro del while, línea 28. Resultado es igual al resultado, que valía 2, por incremental, que vale 3, es decir, 2 por 3, 6. Ese 6 se guarda en resultado. ¿Okay? 2 por 3, 6, y se guarda en resultado. Incremental, que valía 3, ahora vale 3 más 1, es decir, 4. De acuerdo. Ahora, repitamos el while. Veamos a ver. Incremental, que es 4, es menor o igual a 5. Correcto. Entonces entramos al while. Resultado, que es igual a 6, por incremental, que es 4. Es decir, 6 por 4, 24. Entonces, resultado pasa a ser 24. Todo bien. Incremental, que era 4, pasa a ser igual a 4 más 1. Es decir, 4 más 1 pasa a ser 5. Y verifiquemos si el while debe repetirse. Es 5 incremental menor o igual a 5. Correcto, es igual a 5. Entonces entramos al while. Resultado, que es igual a 24, por incremental, que es igual a 5, es decir, 24 por 5. Esto nos da 120. Ese 120 se guarda en un resultado. 120. Pasamos a la línea 29. Incremental, que valía 5, ahora vale 5 más 1. Es decir, 6. Y
Veamos el while. ¿Es 6 menor o igual a 5? No. Entonces el while deja de repetirse. Saltamos a la línea 30. Resultado, recuerden, varía 120, que es en efecto el resultado del factorial de 5, e imprimimos el factorial es 120. Así es como funciona el factorial. Ahora lo único que falta es un controlador. ¿Qué es lo que va a hacer este controlador? Primero, ejecutar el método pedir número y luego ejecutar el método factorial. Eso sería todo. No hay que hacer ningún menú, no hay que hacer nada más. Si queremos, podemos aquí poner un mensaje de despedida de gracias por usar nuestro programa. Y eso es todo. Pasamos a crear la instancia y decirle a esta instancia que por favor ejecute el controlador. Ejecutemos esto entonces de una vez. Ingreso un número entero positivo, yo puedo ingresar una letra. Me muestra el mensaje de que por favor ingrese un valor válido. ¿Qué pasa si yo ingreso un número negativo? Que ingrese por favor números positivos. Y ahora sí, mostremos el factorial de 5. El factorial es 120. Gracias por usar nuestro programa. Y con esto concluimos la solución del tercer problema planteado del repaso del primer examen parcial. Muchas gracias.